El botellón está dando mucho que hablar en las últimas semanas. No es un fenómeno nuevo, pero su celebración durante una época en la que se recomienda prudencia y que se mantengan distancias de seguridad entre las personas hace que muchos ciudadanos duden de su idoneidad. Y eso, sumado a que la hostelería tiene horarios limitados, deja de ser un problema con trasfondo únicamente social para entrar en el económico y, ¿por qué no?, también en el político. La mesa de debate en Punto de Encuentro la dedicamos hoy jueves a este asunto, que tiene muchas aristas y muchos puntos de vista. Por ello hemos invitado a analizar la situación y exponer sus opiniones al concejal de festejos y portavoz del Gobierno Municipal de Logroño, Kilian Cruz, al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Conrado Escobar, y al empresario de hostelería, Fernando Elías, en representación del colectivo en La Rioja. Buenas noches a todos. Buenas noches, Óscar. Por entrar en materia con el concejal de festejos y portavoz municipal, el botellón es un fenómeno, es un clásico no de ahora, sino de hace muchos años, que se regula a base de ordenanzas que prohíben el consumo de alcohol, no la concentración de personas, sino el consumo de alcohol, pero realmente es muy difícil controlarlo. Ante botellones y concentraciones como las de los últimos días en el Parque del Ebro, en Logroño, ¿qué cabe hacer cuando se ve que las ordenanzas sirven de poco? Bueno, nosotros como equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Logroño ya hicimos una primera apuesta por reformar la normativa en cuanto a poder actuar en torno al botellón, y luego está también la consideración de no permanecer pasivos. Nosotros estamos en todo momento en constante comunicación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, estamos en constante comunicación con la delegación de gobierno, y en este sentido, como bien ha señalado en la introducción, no es un elemento nuevo, ha sido algo que ha permanecido en nuestro entorno urbano, de tal manera que, bueno, a veces se producen picos como el que se produjo el pasado sábado, pero luego, por ejemplo, anoche no hubo absolutamente, mis datos son alrededor de 60 personas, cuando en otros días también baja a picos de 1000. En este sentido es un producto o es un reflejo de la situación pandémica. También hay factores que, digamos, ahora mismo conllevan a que se produzca este fenómeno, que además no es exclusivo, como bien dices, de nuestra ciudad, sino que es universal. Bien, vemos constantemente en todos los periódicos cómo todas las ciudades lo sufren de mayor o menor medida, y cada uno tiene su propia idiosincrasia y tiene que luchar contra ello con las herramientas que cada uno de los municipios dispongan. Fernando Elías, en representación del colectivo de hosteleros, usted tiene un bar en la zona de Laurel, aunque está representando aquí a todo el colectivo de la Asociación de Hostelería Riojana. ¿El botellón antes de la pandemia era menos problema que ahora, y en qué medida afecta a sus negocios? Bueno, hay que hacer una lectura real de por qué nos protestamos ahora por el botellón. No tanto en sí por que se produzca ese botellón que conocemos ahora todos, lo que está ocurriendo ahora, sino por el por qué se produce. Y es porque la hostelería está cerrada, sobre todo el ocio nocturno. Entonces está claro que la gente, sobre todo la gente joven, que es la que más botellón está haciendo, necesita de hacer algo, de reunirse en algún sitio. Claro, si los locales de hostelería están cerrados, pues evidentemente tienen que hacer algo. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos afecta sobre todo al ocio nocturno, que es el gran perjudicado de la hostelería, y yo creo que de todos los sectores desde que comenzó la pandemia, ¿no? Entonces es curioso, el concejal estaba diciendo, ¿no?, que esto no es exclusivo de nuestra ciudad, ¿no?, que se produce en casi todos los pueblos grandes, las ciudades y en toda España. Evidentemente porque la problemática ha sido la misma, cerrar la hostelería, sobre todo el ocio nocturno, en toda España. Entonces, evidentemente, ¿qué camino tiene la gente joven? O ir a casa o salir y reunirse en algún sitio. Evidentemente, pues se reúnen, y lo que nadie quiere es que se reúnan pues con alcohol y con otras materias que quizás no deberían de consumirse, ¿no? Pero bueno, luego vemos también que quizás las autoridades pues les han dado las pistas de lo que tienen que hacer, porque ya desde el principio dijeron, es incontrolable. Pues entonces de alguna forma se les ha dado carta blanca para que hagan los botellones, porque sabían que no iba a ocurrir nada, que no iban a poder, que no hay medios suficientes para esto, ¿no? En cuanto a lo que es la hostelería, que no pertenece al ocio nocturno, pues está minimizado el daño que ha podido hacer, porque ya siempre hablamos de unas horas ya pues avanzadas.
Conrado Escobar, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño. Usted en los últimos días ha comentado que han propuesto soluciones al botellón en Logroño. Yo no sé si alguna de las que proponen las han puesto en práctica con éxito en alguna de las ciudades en las que también se ha celebrado botellón y que gobierna el Partido Popular. Yo voy a hablar no tanto en nombre del Partido Popular en otras ciudades, sino que voy a hablar en nombre del Partido Popular en Logroño. Y en ese sentido, yo creo que hay que partir de una premisa que es fundamental. El botellón es una práctica desaconsejable. Es una práctica, yo creo que no es bueno para nadie. Sí que es verdad que tenemos aquí una particularidad en Logroño, yo creo, y es que está muy enlazado con la cultura de calle que tenemos. O sea, la calle Laurel, la calle San Juan, es decir, beber ordenadamente en algunos espacios de la calle no se puede considerar socialmente como botellón. ¿A qué llamamos botellón? Al consumo desordenado, masivo y multitudinario de alcohol en algunos espacios públicos. Yo creo que en eso es en lo que estamos fundamentalmente de acuerdo. Hay en Logroño, y aterrizando en Logroño, había una ordenanza que precisamente trataba de contemplar esa particularidad que tenemos de beber ordenadamente, insisto, en la calle, lo que es el chiquiteo, ¿no? Que lo conocemos todos, por separarlo de otro concepto, que es el botellón desordenado. Y ahí es donde hay que reconocer, hemos mantenido con el equipo de gobierno insistentemente y continuamente intentos de llegar a encuentros, sabiendo que es un fenómeno muy complicado de regular, muy complicado, y que necesitamos no solamente ordenanzas, sino que se necesitan otra serie de medidas. ¿Cuál es nuestra conclusión hoy? Y lo digo con cierta preocupación, que al Partido Socialista en general, y no hablo solamente del equipo de gobierno local, sino que hablo también de la delegación de gobierno, se les ha ido de las manos el tema. ¿Por qué? Porque se comienza la legislatura diciendo que se iba a regular, que se iba a erradicar el botellón, algo que todos coincidíamos que era razonable, y esa fue la premisa de partida, y los resultados hoy es que tenemos el mayor número de concentración, llamaremos botellón o como queramos denominarlo, de toda la historia reciente de Logroño. Luego algo se ha hecho mal. ¿Y qué decimos nosotros que hay que corregir? Pues hay que corregir la parte preventiva que, como muy bien ha dicho el portavoz de gobierno, se necesita la colaboración máxima. Y no pongo en duda que se esté intentando. La colaboración máxima entre la Policía Local y la Policía Nacional, por ejemplo, para evitar que el flujo a las zonas donde se concentra la gente pues tenga filtros y dificulte la concentración, por un lado. Y hay otra parte preventiva que es importante, que es dialogar mucho con hostelería, por ejemplo, para ofrecer unas alternativas, con el ocio nocturno y también con las propias asociaciones y entidades de juventud. ¿Por qué? Porque es verdad que si se ha desbordado ahora con más intensidad el botellón, probablemente tenga que ver con que la gente joven tenía el legítimo deseo de disfrutar, de salir, de consumir el alcohol, pero cuando no existe un orden, cuando se mira para otro lado, pues esa concentración también lleva acarreado otros aspectos más delicados, como aquí se está viendo. Hemos visto cómo, desafortunadamente, son episodios ciertamente excepcionales, pero ha habido, desde luego comprobamos con preocupación cómo el Parque del Ebro amanece sucio constantemente, cómo incluso ha habido que la policía local ha tenido que acompañar a los servicios de limpieza para recuperar un poco la imagen de esa parte de la ciudad, que es una parte importante para todos nosotros. En fin, algo se está haciendo mal, y lo hemos dicho. Entonces, lo fundamental, la parte preventiva, la parte de trabajar y dialogar con hostelería, con los... por ir a temas muy de titular, ¿eh? Hay más cosas que hacer. Puesta sobre la mesa, enfocado el debate, un turno de intervención cada uno. Me imagino que el portavoz del equipo de gobierno querrá introducir algún matiz, no sé si tanto al representante de los hosteleros como casi seguro al representante del Partido Popular. Sí, no sé por qué. No, yo no estoy en absoluto de acuerdo con que haya un descontrol y se esté mirando hacia otro lado. Ha habido un constante trabajo a lo largo de todo el verano para efectuar y hacer un control y seguimiento de esas reuniones masivas, donde no olvidemos que no todo el 100% de las personas que asisten están bebiendo. Muchas veces nosotros hemos tenido equipos por parte de las unidades de servicios sociales que han estado realizando encuestas y analizando un poco la situación in situ para conocer un poco la opinión de aquellas personas que sí estaban en esas reuniones masivas que se realizan en el entorno del Ebro. Pues
pues analizando y escuchando un poco la voz de esas personas, de esos asistentes, la juventud, sobre todo para escuchar un poco por qué estaban allí. Y de esos datos dedujimos enseguida que ellos necesitaban un sitio pues para estar, para hablar, para comentar y no solo para beber. Eso conlleva otros problemas, donde también se ha actuado, porque el control y seguimiento también ha significado que se ha actuado para mantener un control y seguimiento de aquellas bolsas, mochilas o objetos que se puedan presentar o llevar allí en esas reuniones masivas. Ha habido una actuación en cuanto a retirada de baffles o de equipos de música que pudieran crear malestar o molestar a los vecinos, sobre todo los más inmediatos que están ubicados en la calle Norte, a los cuales escuchamos constantemente y atendemos sus quejas, y de eso también se deriva una actuación, un control y un seguimiento. Fernando Elías. Sí, pero yo, Kilian, creo que de alguna forma pues son paños calientes, porque poco margen de maniobra tiene en este momento, en este caso el ayuntamiento, ¿no? Ya se ha producido, ya está el botellón creado, y además hay efecto llamada, sobre todo el primer fin de semana de fiestas. Las redes sociales pues ya llevaban previos a ese fin de semana haciendo reuniones aquí en Logroño. El problema ya está generado, ya está el botellón, ¿no? ¿Cómo se puede evitar? Yo creo que ya no tanto desde el ámbito municipal, que también, pero sino desde el ámbito del gobierno regional, y yo me iría más al estatal también, con cerrar el ocio nocturno. Si es que los chavales, volvemos a lo de siempre, necesitan estar en algún sitio, y entonces si está cerrado se van a concentrar, hagamos lo que hagamos, y no se puede parar. Antes decías, Kilian, es en toda España, es verdad. Entonces nadie ha sabido cómo atajar esto, ¿no? Se han obcecado en que hay que cerrar el ocio nocturno, que recordemos que desde el minuto 1 de la pandemia está cerrado. No ha habido contagios producidos por el ocio nocturno, y ha habido, pues yo creo que ha sido de alguna forma una cerrazón, ¿no? Se han centrado en que esté cerrado todo el ocio nocturno y a ver qué ocurre. Pero si ya hemos visto lo que ocurre. Hay que abrir el ocio nocturno de una vez. En nuestra comunidad es triste que en San Mateo no haya podido estar abierto, cuando se ha abierto ya en casi todos los sitios. Y bueno, vamos a ver si el día 1, como han dicho la presidenta y la consejera de Sanidad, se va a abrir. Pero claro, eso es lo que iba a comentar. El día 1 de octubre es la fecha que, bueno, se ha dejado entrever como que es la fecha en la que, si todo va bien, los datos sanitarios van bien, se puede abrir el ocio nocturno en La Rioja. Hay comunidades, como decía el señor Elías, que ya la han abierto. Aragón creo que lo abrió ya el viernes pasado. Castilla y León, Madrid va a ir este próximo fin de semana. En alguna de esas comunidades ha desaparecido o ha ido a menos el fenómeno del botellón, es decir, desde el punto de vista de que si se abre el ocio nocturno se debería reducir la afluencia a los botellones. ¿En alguno de esos lugares se ha percibido ya un cambio de comportamiento de los jóvenes asistiendo a las discotecas y a los bares hasta las 4 o 5 de la mañana? Hombre, evidentemente todo el que acude a los bares, discotecas, etcétera, no están en el botellón, y eso es evidente. Yo ahora vengo de la Comunidad Valenciana, que ha estado unos días y también han abierto, que han pasado del toque de queda a una apertura bastante más amplia que la que tenemos aquí en este momento, ¿no? Y sí que se ve, bueno, pues todavía se hacen botellones, pero han bajado, evidentemente, ha bajado por lo que estamos comentando, porque la gente se disemina, se reparte más, ¿no? Entonces quizá tenga menos fuerza que lo que está ocurriendo aquí, que ha sido todo lo contrario, que está cerrado y encima son fiestas, pues bueno, pues se ha acrecentado. Si el día 1 se abre el ocio nocturno, que lo triste es que todavía no se ha puesto una fecha realmente, y se ha hecho anteriormente, en este caso, en este momento, con la hostelería, haber hablado para haber hecho una desescalada, porque no se sabe cómo se va a abrir el ocio nocturno, qué restricciones va a haber, y eso va a ser difícil y va a conllevar que el día 1 probablemente no se pueda abrir como tal, aunque tengamos permiso, porque no sabemos cuántos camareros vamos a tener. ¿Qué horarios? No se sabe nada, ¿no? Incluso pues hay que traer género, hay que tener previsto todo. Esperemos que en lo que queda de semana pues tengamos conversaciones con el gobierno en este caso y podamos hacer pues una apertura, como todos deseamos, ordenada. Bueno, yo ahí, lo que estaba diciendo Fernando, yo creo que hay que diferenciar. Una cosa son las palabras y el relato, y otra cosa es la parte operativa. Yo del relato le tengo que criticar, y no a criticar a Kilian, Creo que Kilian, lo digo de corazón, hace una labor muy importante, que es, oye, por lo menos ese esfuerzo de hablar, de escuchar a los vecinos, me parece encomiable. Ahora bien,
las declaraciones que se han ido sucediendo en torno al botellón, no, insisto, no por parte de Kilian, sino por diferentes... El propio alcalde, ¿no? ha hecho declaraciones que son cuanto menos sorprendentes y contradictorias últimamente. Hemos pasado de decir vamos a acabar con el botellón a decir que la policía no sabe si lo que están bebiendo es alcohol, por ejemplo, lo ha dicho el propio Hermoso de Mendoza, y lo último que ha dicho, que yo creo que es un poco ya disparatado, es decir, vamos a evitar hacer propaganda de que hay aquí, o alusión a San Mateo, ¿no? Que no estamos celebrando la fiesta de San Mateo como para evitar el efecto llamada. Eso, en términos de discurso político, es contradictorio, y si al principio hemos dicho que íbamos a acabar con el botellón y los hechos nos demuestran que nos hemos alejado absolutamente y que tenemos mayor botellón, por lo menos vamos a hacer un ejercicio de crítica exigente con uno mismos. Algo estamos haciendo mal, yo insisto en eso, ¿no? En esa posición. Y luego ya están las medidas. Yo creo que el elenco de medidas que se puedan adoptar, uno es indispensable, uno que es una premisa transversal, que lo estaba diciendo el presidente de la calle Laurel, hablar, o sea, dialogar fundamentalmente con los que saben, en este caso con los hosteleros y en concreto con el ocio nocturno, porque es verdad que al hablar pues se establecen vías de posible colaboración importante preventivamente. Y luego desde el punto de vista municipal, yo creo que hay cosas que se pueden hacer y que se están ejercitando en otras ciudades. Por ejemplo, modalidades como la llamada Noche Blanca, es decir, poner en funcionamiento actuaciones por la noche a unos horarios, bueno, a partir de una hora determinada, para que la gente joven por lo menos empiece a pensar si existen otras modalidades de diversión diferentes, porque si lo que todos coincidimos es que la gente lo que quiere es verse, el propio Hermoso de Mendoza, alcalde, ha dicho que lo que se va es a socializar. ¿Por qué socializar en torno a un botellón? Vamos a buscar otros escenarios para que se pueda socializar, pero para socializar, insisto, hay que hablar con la gente joven, con las asociaciones y ver qué otras modalidades pueden plantearse, ofertarse a la gente, y creo que hay modalidades exitosas en otros sitios, algo que empezó en París precisamente, luego ha seguido en Oviedo y que podemos poner en práctica aquí. Esa es una de las propuestas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, el ocio alternativo, que se lleva hablando de ello muchos años, pero que tampoco termina de calar entre los jóvenes. ¿Será porque no es suficiente oferta la del ocio alternativo o...? Yo creo que hay que insistir, es decir, no vale. Yo creo que aquí hay que huir quizás de las ocurrencias, como ya en este asunto ya dijimos en su momento, ¿no? Que el botellón no se iba a erradicar así como así, porque es una práctica que desafortunadamente está ahí. Lo que pasa que ahora mismo a nosotros lo que nos preocupa es que se está consolidando como una alternativa que va creciendo, y eso es lo que no puede ser. Por lo menos vamos a intentar ofrecer otras acciones, otras actividades. Hombre, creo que en ese sentido este equipo de gobierno está realizando un trabajo exhaustivo. Estamos ampliando toda la oferta de infancia y juventud. El programa de actividades que hemos desarrollado a lo largo de estas fiestas mateas ha sido un ejemplo también de diversidad y de buscar otros espacios, otros entornos urbanos, con la idea de ofrecer el mayor abanico de opciones posibles, incluyendo al de la juventud. En este sentido, el trabajo es constante, eso es cierto, no va a ser algo inmediato, sino que va a ser algo gradual. Y luego además hemos de tener en cuenta otras cuestiones. Como decía yo al principio, el botellón ha estado siempre ahí, el pico que se ha producido en estas fechas mateas ha sido el del sábado, y luego hay que tener en cuenta otros valores que a veces se nos olvidan y que van incluidos per se dentro de este ciclo que habéis mencionado. Es la cuestión de la propia climatología, que una vez pasadas estas fechas mateas, el asentamiento laboral y el asentamiento de la rutina dentro de la ciudad se mantiene a lo largo de los próximos meses hasta llegar a Navidades. En fin, son factores que todos ellos, además de escuchar constantemente a todos los colectivos, que en ese sentido hemos mantenido constantemente una política de puertas abiertas por parte de este equipo de gobierno. Un ejemplo es el que he puesto anteriormente, otro es el referido al constante encuentro con las entidades vecinales, sobre todo aquellas que están más directamente imbuidas en este ámbito de las reuniones masivas. También las reuniones con hostelería han sido constantes a lo largo de todo el verano,
dentro de nuestros ámbitos competenciales, entendiendo que la incumbencia es de todos los sectores y sobre todo de toda la corporación para buscar o ayudar a buscar esas soluciones. Nosotros nos hemos puesto siempre a disposición de todos los colectivos y todas las organizaciones para avanzar en la búsqueda de esas soluciones. Señor Elías. Una pregunta, Kilian. Aquí que nos está oyendo mucha gente, tenemos una ordenanza que el Gobierno se empeñó en modificar, con el ánimo, y así fue vuestro alegato, corregir y acabar con el botellón. Los hechos son los que son. ¿Para qué ha servido esa modificación de la ordenanza? Para mejorar la actuación de la policía local, siguiendo sus propias indicaciones y para ir acotando una cuestión que tenía mucha amplitud y que poco a poco hemos acotado de tal manera que ya podamos tener un camino a seguir para actuar en torno al botellón. Quiero decir, no es algo que se deje de lado, hay una parte normativa, luego, como bien has dicho anteriormente, está la parte ejecutiva en cuanto a control, seguimiento y actuación en torno a los propios espacios donde estén celebrando esas reuniones masivas. Ocio nocturno abierto a partir del día 1 de octubre y que empiece el frío son dos factores que desde la hostelería se considera que pueden calmar la situación, esa efervescencia del botellón y devolver las aguas a su cauce. Yo creo que esto va a ayudar y bastante, ¿no? Y bueno, lo que decía aquí, la climatología, evidentemente, pues no va a ser la misma en el mes de agosto o septiembre que la que va a ser. Los jóvenes no tienen frío casi nunca. Bueno, y a ciertas horas menos, ¿verdad? No, pero yo pienso que sí que va a ayudar, y sobre todo porque también se va a hacer oferta dentro de lo que es el ocio nocturno, porque de alguna forma hay que atraer otra vez, hay que desacostumbrar a la gente del botellón, y no va a ser fácil, ¿no? Sobre todo pues tan rápidamente como nos gustaría a todos. Pero evidentemente, claro que va a ayudar todo un poco y esperemos, pero sobre todo, claro, no podemos adelantarnos mucho porque no sabemos cómo se va a aperturar, cómo va a ser esa desescalada, qué restricciones va a haber. Esperemos que sea como en otras comunidades en las que ya de alguna forma pues se está viendo que realmente se está volviendo a una normalidad. Aquí todavía hay que pensar que cuando miramos el semáforo estamos ahora igual que hace 4 meses, cuando los casos no dicen eso, y los datos dicen que estamos ya prácticamente en puertas de la normalidad, pero las restricciones siguen siendo las mismas, cosa que todavía no entendemos. En cualquier caso, por ejemplo, las restricciones en La Rioja a lo largo del verano, los meses de julio y agosto, han sido muy inferiores a las que ha habido en otras comunidades en las que sí que ha habido incluso toques de queda. Estaba refiriéndose usted mismo a que en Valencia se ha pasado el toque de queda prácticamente a la apertura en horarios según licencias. El balance del verano que ustedes pueden hacer sin ocio nocturno abierto más que hasta las 2 de la mañana ha sido casi en una situación mejor que otras comunidades. Sí, es cierto, es verdad que ha sido un verano muy bueno, hemos tenido mucha afluencia de turistas en La Rioja en general y evidentemente pues en la hostelería. Pero claro, hay dos lecturas, dices, ¿por qué no se han hecho restricciones? Por una parte pensamos, si hay un botellón continuo, ¿cómo van a hacer más restricciones todavía? Pues que primero habrá que atajar el botellón, si se ataja el botellón igual podemos hacer algunas restricciones, pero no habría mucha catadura moral de que esté el botellón en la calle y que todavía no se hagan más restricciones, ¿no? Por otra parte, ¿ha sido el gobierno valiente en dejar las cosas como estaban todo el verano? Pero es que también los datos han ido bajando progresivamente. La presión hospitalaria no tiene nada que ver la que tenemos ahora con la que tenemos el mes de marzo o abril, ¿no? Y estamos prácticamente en el mismo lugar en el semáforo. Esperemos que a partir del día 1 de octubre cambie todo esto y se ponga en su justa medida. No, yo desde el punto de vista económico no hay discusión en que cuanto más libertad pueda existir dentro de un orden, dentro de una responsabilidad que yo creo que los empresarios de hostelería y del ocio nocturno la tienen. Y de hecho, a mí me consta, porque nos lo han dicho personalmente, que ha habido constantes propuestas encima de la mesa para poder acelerar esa apertura con unos márgenes de seguridad razonables. Pero ha caído en saco roto. En este caso la crítica no va tanto al gobierno local, sino al gobierno regional. Pero el envoltorio es el Partido Socialista, Kilian, en conjunto. Entonces la crítica se la formulo en este caso a ambos. Y luego, insisto, desde otro punto de vista, el epidemiológico, yo creo que es verdad que conforme van aumentando el número de vacunaciones, es lógico que las restricciones tengan que ser diferentes o ser inferiores. O sea, que eso felizmente está funcionando y eso da otra perspectiva de futuro. Y luego está la parte en la que sí que podemos hacer nosotros cosas. O
En este caso, cuando digo nosotros, me hago solidario con el gobierno local. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo de voluntad decidida, más allá de palabras grandilocuentes, vamos a acabar con el botellón, que es a la vista que ha sido un fracaso, que no han acabado con el botellón, pero vamos a aceptar que ha ido mal y vamos a poner encima de la mesa una oferta desde el diálogo con la gente joven. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos que corregir esa tendencia que es muy peligrosa de que se vaya consolidando sin hacer nada un botellón cada vez más numeroso en el Parque del Ebro y que la única reacción que tengamos sea cuando haga frío, pues ya se dispersará. Hombre, esa no es la respuesta. Lo que tenemos que es que pensar cómo podemos ir corrigiendo eso, pero desde una manera preventiva. Sí, pero ese diálogo ya ha existido y existe y se mantendrá, evidentemente, porque no solo he puesto el ejemplo de la Unidad de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario, también la de Infancia y Juventud ha mantenido constantes encuentros para escuchar un poco las opiniones de la juventud en cuanto a este y otros temas que les afectan. El propio alcalde ha mantenido reuniones con diferentes colectivos de juventud para escuchar su opinión. Tenemos organismos a los que vamos consultando constantemente, le hace el Consejo de Juventud u otros colectivos y organizaciones que giran en torno al mundo de la infancia y la juventud, a los cuales se les consulta constantemente. Es evidente que de esa suma se van recogiendo datos y al mismo tiempo hay que mantener abierto esa parte de ejecutiva de control y seguimiento de una cuestión que, insisto, que es con picos que se producen, por ejemplo, el pasado sábado. Luego, posteriormente, el domingo y el lunes, apenas ha habido reuniones masivas y en este sentido sí que apostaría y quisiera lanzar una apuesta a favor de la juventud por no demonizar el concepto de botellón es igual a juventud, no. En ese concepto están incluidos otros segmentos de edades que no son solo de juventud y además el propio desarrollo de las actividades que se han celebrado en San Mateo me han dado a mí particularmente un ejemplo de comportamiento exquisito por parte de toda la gente joven que ha estado presente o bien en la guerra de gallos, en la pelea de gallos de Urban Rooster, bien sean las actuaciones de los DJs, bien sea en cualquier tipo de concierto, por ejemplo de Lynn Montaner, donde el segmento de juventud que había recogido las invitaciones era nítidamente algo ubicado entre los 17 y los 25 años, tuvieron un comportamiento exquisito, ejemplar, que la verdad nos dejó maravillados, no solo a mí como responsable de la unidad de festejo, sino a todos los funcionarios y a todas las personas que estuvieron colaborando en el desarrollo de estos eventos. La verdad es que rompo una lanza a través de este programa por la juventud que ha tenido un comportamiento exquisito. Fernando Elías, me imagino que no es la primera vez ni será la última que tiene usted a derecha e izquierda, además coincide en este caso también la ubicación, al jefe de la oposición y al portavoz del equipo de gobierno con quienes me imagino ustedes habla y negocia con frecuencia. ¿Algún reproche común? Pues hombre, claro, la clase política vela por la clase política, ¿no? Y pues yo lo diría, por ejemplo, pues lo están haciendo muy bien, cada uno pues defiende su postura, su sitio, pero yo, al acabar de decir Kilian, pues el comportamiento de la juventud, nadie duda del comportamiento de la juventud, pero hay comportamientos que no nos gustan a nadie. Acabamos de ver las imágenes como, pues no sé si decir 2.000 o 1.000 o 500 bolsas de basura que acaban de recoger los servicios de limpieza. Sí, los comportamientos, yo entiendo que se echan flores porque eso pues de alguna forma pues favorece a quien las echa, pero hay que ser realistas. Los comportamientos han sido en una parte importante, han sido muy buenos, pero en otra parte importante, como es el botellón, no ha sido tan bueno, ni se ha hecho caso a la policía, ni se ha hecho caso a la llamada en general de los políticos principalmente de que no se produzcan, y luego ya el tema de limpieza, el ruido a los vecinos, hay que oír esas partes también que no están aquí representados. Yo creo que las cosas en su sitio, y yo creo que los políticos juegan a políticos y bueno, es su papel lo que tienen que hacer, ¿no? Sí que es cierto que tanto, en este caso de mi derecha y de mi izquierda, nos escuchan, intentan ayudarnos, pero muchas veces no solamente con escuchar es suficiente, sino que hay que poner pues, en marcha una serie de medidas para que esto se acabe cuanto antes, si es que tiene solución. Señor Cruz.
Es que estoy totalmente de desacuerdo. Los políticos, y creo que Conrado estará conmigo, no velamos por los políticos. Los políticos velamos por la ciudadanía, intentamos atenderla de la mejor manera posible, cada uno con sus matices. Conrado representa otro enfoque, yo represento otra manera de abordar las situaciones, pero siempre buscando la mejora y sobre todo que la ciudadanía y los logroñeses tengan las mejores ventajas posibles, las mejores comodidades, y que escuchemos a esas necesidades a las que hay que atender constantemente. En ese sentido, el trabajo no es solo con la vecindad, también lo hacemos con la policía local, recogiendo un poco todos esos informes que analizan cómo ha sido cada uno de los botellones, porque cada uno tiene sus matices. En esas reuniones no es lo mismo en las fechas mateas que al principio del verano, no es lo mismo en el entorno de Semana Santa que en un mes, en un puente, por ejemplo. Entonces analizamos todo eso, sumamos toda esa información con la que vamos recogiendo, como decía antes, con todos los demás colectivos, porque insisto, escuchar, analizar y luego proponer y dar soluciones es, digamos, el trabajo que este equipo de gobierno quiere realizar. No velamos por los políticos, sino por la ciudadanía. Señor Escobar, hay para todos. ¿Cómo se puede además, sí, tiene razón. Los políticos estamos expuestos, y fíjese lo que le digo, yo creo que más los concejales. A los concejales parece que esa circunstancia de proximidad parece que se nos exige un poco más, ¿no? Y que todo el mundo, en ese sentido, yo comparto en cierta medida lo que está diciendo Kilian. Nosotros procuramos hacer bien las cosas, pues cómo no vamos a ir a la calle Laurel, y somos como cualquier ciudadano más, un logroñés, y escuchamos el reproche de viva voz, pues en este caso de Fernando, directamente, ¿no? sin ningún problema. Luego, procuramos hacer bien las cosas. Ahora, dicho esto, ¿cuál es la herramienta principal del político? En gran medida, la palabra. Y ahí es la palabra donde la diferencia entre el Partido Socialista y el nuestro es, en lo tocante a este tema, es crucial. Es crucial porque a mí de verdad me preocupa mucho la evolución de la retórica de los dirigentes del Partido Socialista en torno a este tema del botellón. Hemos pasado de decir que se iba a acabar con el botellón a que últimamente, y en cierto modo también ahora el señor Cruz lo acaba de decir, que lo que parece es que no criminalicemos a la juventud, que nadie está criminalizando a la juventud. Lo que está diciendo Fernando es que los comportamientos que son incívicos, da igual quién los protagonice, hay que corregirlos, punto. Puede tener 40 años, puede tener 50 o puede tener 18, eso lo he entendido yo. Pero hemos escuchado a la propia presidenta decir que no hay que criminalizar a la juventud, y que, bueno, como que se alimenta, ¿no? Hay que alimentar ese tipo de circunstancias de ocio así un poco, o pueda interpretarse un poco desordenado, y que no hay que hacer nada con el botellón. Eso es lo que pueda interpretarse. Por eso digo que las palabras no son gratuitas. Y también en las palabras, el que está gobernando, como es ahora el Partido Socialista, tiene que hacer acopio de especial responsabilidad y también ser coherente con las palabras, con el discurso. Los hechos tienen que ir acompañados con una coherencia con el relato, ¿no? Que está tan en boga en esas circunstancias. Yo eso sí que se lo pido al Partido Socialista, y no digo que Kilian no lo intente, que bastante trabajo tiene el hombre. No sé si quiere hacer algún matiz, añadir algún matiz el señor Cruz. Esa coherencia se demuestra trabajando día a día constantemente, aportando material a la policía local, aportando medios, abriendo las posibilidades de nuevas oposiciones para enriquecer con nuevos agentes. Si no recuerdo mal, 31 es la última cifra que hemos manejado, enriquecer esa policía local. También actuando constantemente, no solo ahora, insisto, sino a lo largo de todo el verano, y por no remitirnos a los 2 años de legislatura, en constante comunicación, o bien con vecinos afectados, o bien con hostelería, que tiene también sus consecuencias a raíz de este u otros problemas. En ese sentido, nuestra política de puertas abiertas ha sido la de escuchar, valorar y realizar las actuaciones que se puedan llevar a cabo dentro de las medidas que nos permita la ley en cuanto a competencias municipales o normativa existente. Nos quedan solamente 2 minutos de debate. Señor Escobar, vamos a hacer es imposible hacer un resumen de unas fiestas en 30 segundos, pero bueno, llevamos ya 5 días de San Mateos en Logroño. Una pincelada de cómo las está viendo usted. Nosotros haremos como partido un balance un poco más exhaustivo, lo estamos viviendo en primera persona. Ahora mismo están los concejales del Grupo Popular pues por La Cava y San Adrián,
compartiendo un poco con los vecinos. Yo, por poner lo positivo encima de la mesa, porque hemos hablado del botellón, que evidentemente es lo peor probablemente de todo el panorama festivo, ¿no? En general, pero por ponerlo mejor yo destacaría el hecho del comportamiento de los logroñeses. Es decir, yo lo que sí que percibo claramente es ganas de tirar para adelante, de ganas de que, bueno, hay ganas de disfrutar, de ilusionarse, de iniciar una nueva etapa, y el comportamiento a lo largo de estas fiestas ha sido el que se ha quedado, porque es verdad que la mala planificación en este caso ha invitado a mucha gente a irse de Logroño, estos 9 días al final, por lo que fuera, pero mucha gente que se ha ido, pero la gente que se ha quedado ha sido ejemplar en el comportamiento, con mascarilla, cuando ha ido por la Laurel, cuando ha ido por la calle San Juan, cuando han ido por los barrios. Yo creo que eso es lo que destacaría. Fernando Elías, desde el prisma de la hostelería, como representante, como su voz hoy aquí en Punto de Encuentro en la 7. Bueno, yo creo que por una parte tendría que decir que el ayuntamiento fue valiente en decir que se iban a hacer las fiestas, es cierto. Quizá cuando ha llegado a las fechas ha faltado algo, como son los actos centrales más importantes, que no lo sé exactamente si se podrían haber hecho o no, pero esto es lo que ha hecho que en las fiestas, para nosotros desde el prisma de la hostelería, no hayan sido plenas. Vamos a decir que nos hemos quedado un 50-60% de lo que fue en el año 19, evidentemente el año 2020 no se puede analizar, pero sí que decir por una parte que fueron valientes con decir vamos a hacer las fiestas, y luego quizá cuando han llegado se ha quedado un poquito corto con esos actos centrales que, bueno, se han hecho por las circunstancias. Kilian Cruz. Pues yo quisiera realizar una valoración también más exhaustiva la semana que viene, pero yo me quedo sobre todo con el grado de implicación de aquellos colectivos que han decidido sumarse a este paso adelante que hemos realizado desde el Ayuntamiento, desde los grupos de folclore, las casas regionales, los grupos de teatro, a los cuales a su vez nos han agradecido enormemente este paso adelante por cuanto para ellos significaba la vida, no solo en el ámbito económico como subsistencia, sino la posibilidad de tener un horizonte, un objetivo para recuperar ese encuentro, esa necesidad de ensayos que cada vez era más necesaria. Y luego, sobre todo, como último, quisiera también destacar, como he dicho antes, no solo el comportamiento exquisito de la ciudadanía en general, sino de la juventud en particular, en aquellos, digamos, eventos que estaban dedicados exclusivamente a ellos, en cuanto a conciertos como el de Hombres G, el de Neil Montaner, donde, aun entendiendo las limitaciones, fueron, digamos, responsables, se mantuvieron ahí en las sillas, y eso que los ruidos, el ambiente, la musicalidad invitaba a ponerse de pie y bailar, y no lo hicieron. Pues Kilian Cruz, Conrado Escobar, Fernando Elías, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Punto de Encuentro. Les agradezco que hayan accedido a participar en este debate sobre un asunto, creo que bastante importante, el tema social del botellón, con afección lógicamente también al sector de la hostelería, y yo creo que también nuestros espectadores, estoy convencido de que también les agradecen el tono que han mantenido en este debate en Punto de Encuentro. Muchísimas gracias. Gracias, Óscar. Nos volveremos a ver dentro de poco en esta misma mesa de debate. A ustedes les volvemos a ver mañana aquí en las 7 con el repaso de la actualidad del viernes ya 24 de septiembre.